el ahora puedo hacer cosas sobrenaturales, en el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. ¿Cuánta gente hay con tu pasado que está sufriendo ahora y que tú eres la respuesta para ellos? ¿Por qué no preguntarle a él, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago para agradarte hoy? Aquí es ponerse al espejo y decir, ¿qué de mí es bueno y qué de mí es malo que todavía no imito a Cristo? ¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos. Que estamos aquí en otro programa más de Moldeados a su Imagen, y he invitado a los que han estado conmigo en la toma de Talagante. Aquí falta gente que por cuestiones de tiempo y horario no han podido estar. Aquí nos falta Nadia, Pablo, Luis, Pamela, y con ese era el equipo que fueron conmigo a Talagante, Santiago de Chile, a hacer la toma. Allí teníamos aproximadamente, ¿cuántos guerreros eran los de Chile? ¿No hizo unos 40? Con total hemos debido ser unos 50 personas y hemos estado, y los he pedido que estén aquí conmigo para poder hablar así un poquito más general, un poquito más dinámico el programa, para entender algunos puntos fundamentales de lo que fue la toma de Talagante. ¿Ya? Y quiero empezar, bueno, Magalí y Paula, que están aquí conmigo, Lucio y Gerson, que ya los hemos estado entrevistando. Magalí y Paula ya fueron a la toma del monte conmigo un tiempo antes de Talagante, y luego se acoplaron a la toma de Talagante Lucio y Gerson. Y quiero que nos vamos a ir pasando el micrófono, charlando entre todos, porque me gustaría primero entender a algún punto. ¿Qué les impulsó a ir? ¿Por qué fueron? O sea, ¿qué fue la idea, la razón por la cual ustedes decidieron ir a Talagante? Bueno, en primer lugar, cuando yo vi que se hacían eso de las tomas, ¿no? Las tomas de comunidades, de guerra espiritual y todo eso, pues yo creo que Dios puso en mi corazón el extender el reino, ¿no? Con poder, con autoridad, con los actos proféticos, con todo lo que ya nosotros estábamos pensando hacer. Básicamente creo que yo fui por el amor que le tengo a Dios, ¿no? Y por el amor a las almas también perdidas, ¿no? Ya. Paula, ¿a qué fuiste? ¿Cómo fuiste? ¿Qué pasó? Bueno, al monte, que fue la primera vez, fui básicamente porque quería guerrear, quería saber qué era estar en batalla, qué era estar en el campo, y qué era probar, básicamente. Y después de lo que pasó en el monte, Dios tocó tanto mi corazón, me impactó tanto entregarle la llave a Dios de esa ciudad, que simplemente quería otras más. Es como que necesitaba otras llaves más para Dios. Eso fue Talagante. Maggie, ¿por qué fuiste? Bueno, cuando fuimos al monte era más una orden de Dios, y veía otros niveles de guerra de las que ya había hecho. Entonces el de Talagante más que todo fue una orden de Dios, porque Él me dijo, ya vas, y yo tenía que hacer cualquier cosa para ir. Literal, hizo cualquier cosa para ir, se metió contra viento y marea. Lucio. Bien, yo fui más porque uno fue el testimonio que recibimos del monte, y lo que sí me gusta hacer a mí es no dejar las cosas en la letra. Entonces habíamos aprendido tanto de guerra espiritual. Yo quería saber la experiencia, quería vivirlo y bueno, o sea, poner en práctica lo que hablamos, ¿no? Esa ha sido una frase dura, no dejar las cosas en la letra. La letra mata. La palabra lo dice, la letra mata, necesitas vivirlo. O sea, no importa cuánta teología te la sepas, si no la aplicas estamos fritos. Ahora que los tengo a los cuatro, menos a Luis aquí, porque a él fue lo que lo dispararon, y él nos contaba eso cuando lo entrevistamos. El factor común que ustedes me han dicho del día que más miedo les dio fue esa noche con las antorchas, el día que apareció la policía. Cuéntenme un poquito qué pasó. Yo no estaba ahí, yo me fui al río con un equipo a guerrear ahí abajo, me metí yo donde estaban en pleno acto de brujería, recién el incensario, todo estaba metido ahí, y yo los dejé un equipo con antorchas encendidas intercediendo en contra de la brujería. Cuéntenme qué pasó, cómo fue. Quizá mi parte es que nosotros éramos el grupo que los vio primero a los de la policía, porque nosotros nos quedamos como el grupo que estaba cubriendo en adoración y en oración. Entonces fuimos los primeros en ver, y ahí empezamos a ver qué vamos a hacer, qué había pasado, todo eso, y cómo nos comunicamos con los que estaban adentro, ¿no? Ese fue un poquito el ambiente que se vivía en mi grupo, por lo menos. Bueno, yo no sé si era la primera o una de las segundas de las líderes en saber la noticia de la policía, pero yo he dicho, bueno, algo estamos haciendo y algo tenemos que responder a esto, y cómo lo vamos a hacer. Entonces hablé con uno de los pastores, con el donde estaba el campamento, si más no me equivoco, y
Y él me dijo, no, o si quieres nosotros vamos. Entonces era una cosa entre ellos y nosotros para poder ir a hablar con la policía y a ver qué se hacía en ese momento. Sí se percibía mucho miedo, pero a la vez también era confrontar ese miedo, y todos se ponían y dimos la orden, no, oren en lenguas para apaciguar el miedo, porque si nos dejábamos llevar por el miedo, no sé qué cosas hubiese pasado ahí. Correcto. Yo creo que sí fue un buscar respaldo entre las tres líderes que estábamos juntas, que era Nadia, Magali y yo, y los chicos que estaban un poco más alejados. Era percibir el miedo, pero al mismo tiempo enfrentar el miedo, y básicamente nuestra respuesta fue: Dios nos va a respaldar. O sea, no sé qué hará, Señor, pero nos vas a respaldar, y nos respaldó. Eso es lo bueno. Desde mi perspectiva, era de noche. Dios nos había ordenado estar con antorchas, ¿verdad? Éramos un grupo, si no me equivoco, de unas 40 personas, 50 personas, ¿no? Algo así. Era totalmente de noche. En ese lugar no había luz. La única luz que se irradiaba eran de nuestras antorchas, ¿verdad? Manuel fue con un grupo hacia el río, entonces quedamos solamente los que estábamos ahí. De ahí vino la policía, escuchamos sirenas, escuchamos una patrulla de los carabineros, ¿no? Como le llaman allá en Chile. Entonces fue algo un poquito, como todos dicen, un poquito de temor, porque no sabíamos si nos iban a arrestar o que estábamos haciendo algo indebido. Y algo también me acuerdo que allá al frente habían brujos, si no me equivoco, que estaban igual con antorchas, que estaban con alguna luz ahí, no sé si era una fogata. Entonces yo pensé particularmente, sí, bueno, tal vez hasta llegue aquí a una confrontación, ¿verdad? Pero lo lindo fue que Dios nos respaldó, lo lindo fue que realmente Dios hizo su obra ahí, ¿verdad? Antes de eso apareció justamente la policía, y era una discípula del pastor. Ahí creo que entró más paz en los corazones, fue como algo así. Yo me acuerdo que simplemente salí de guerrear, de estar en la guerra, y nos metimos en mitad del río ahí mojados, estábamos guerreando, y cuando estoy saliendo alguien me llama porque no podía contestar durante la guerra, y lo único que escuchaba eran gritos y decía: la policía está aquí, ¿qué hacemos? La policía está aquí. Era una histeria. Es parte de la guerra espiritual, o sea, es duro, pero es parte de la guerra espiritual. Y creo que Dios mandó esa confrontación no por talagante, por los corazones de todos los intercesores, porque había un temor que tenía que ser confrontado. Dime rapidito qué es lo que quiere decir. Algo que quería comentar es que antes de que llegue la policía tuvimos un enfrentamiento con el grupo, con un hechicero, ¿no? Entonces empezaron a discutir, y la hermana sabía que era hechicero, ¿no? Lo conocía, entonces ya sabíamos por dónde iba la cosa, ¿no? De los carabineros. Entonces tenemos que entender que hay más, o sea, no te limites, eso es lo que queremos enseñarte. Por eso estamos haciendo estas entrevistas. Algún día me gustaría tener a los hermanos de Chile entrevistándolos, pero nosotros estamos en La Paz, Bolivia, porque quiero que entiendan de que no es fácil, o sea, no es cosa de decir: ya yo guerrero, qué lindo suena eso, yo me meto. Pero confrontar, han sido confrontados sus sentimientos, han sido confrontados nuestras vidas, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, para que literalmente nuestra alma mengüe. Nuestro cuerpo ha sido confrontado físicamente, porque es un esfuerzo subir cerros, meterse a ríos, son esfuerzos físicos, contar que la carne está siendo clavada a la cruz, y solo somos espíritu. O sea, ahí literalmente alma 0, espíritu 100%, porque si no, no podemos terminar, no vamos a entenderlo, no vamos a verlo más allá. Y eso es lo que yo quiero que quede marcado en tu corazón. Somos seres espirituales, la palabra lo dice, y vamos a hacerlo espiritualmente, toda guerra espiritual.
Estamos aquí con los guerreros, hablando un poquito de la guerra espiritual, gente que me ha estado acompañando en guerra, y quiero que hablemos de este sector de los actos proféticos. Y quiero que cada uno me comente el acto profético más interesante que les tocó hacer, porque cada uno en grupos tenía que ir a hacer actos proféticos en ciertos lugares, y vamos a hablar de Talagante, de qué acto profético fue el que, digamos, o les conflictó, o les hizo dudar, o en todo caso fue impresionante hacerlo. ¿Cuál fue el acto profético que les tocó hacer en los miles que hemos hecho, porque cada día hacíamos entre 7 o 8 por día? ¿Cuál fue el que les tocó hacer? Lucio, empezamos contigo. Bien, la verdad es que quizá uno de los más significativos, puedo decirlo, porque fue el momento que subimos a un monte, a uno de los montes, y fuimos al lugar alto donde había una estatua de una virgen muy, muy grande, ¿no? Y ahí empezamos a hacer el acto profético. Había mucha sangre alrededor también, habían velas quemadas, entonces fue ese ambiente tedioso. Y como después de que acabamos de hacer el acto profético, en visión uno de los pastores vio como una línea se rompía, ¿no? Y eso fue muy, muy, muy impresionante. ¿No? Eso fue, por lo menos ahí está la Virgen Grande. Maggie. El que viene a mi mente ahora es cuando las 3 líderes fuimos a la tranca, algo así, ¿no? Y teníamos que echar, creo, aceite y agua, si más no me equivoco. Pero era muy impresionante la conexión que tuvimos las 3. Y veíamos una cosa, ya estaba a pasar y ese rato pasaba, teníamos que hacerlo rápido, y los hermanos de Chile nos miraban como que, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué les ha dado? Y veíamos, y nadie describía, yo veo esto, yo veo otro, pero cada una cumplía su función, pero estábamos tan conectadas que yo creo que ese fue el que me asombró por la conexión que tuvimos las 3 en ese momento. Andar en un solo espíritu, eso es lo que estamos haciendo. Y hablamos de la guerra porque se une, la gente se une, nosotros como equipo nos hemos unido. Obviamente hay roces, obviamente hay cosas, porque cada persona es un mundo diferente, pero lo que dice es importante. En el momento de la guerra te conectas, sabes qué está pasando, qué le dice, con una mirada sabes todo, porque no es una conexión humana, ni es el que la conoces años, sino es una conexión espiritual. Paula. A mí también me impactó mucho ese momento, porque fuimos a la extranca, bueno, a la tranca de los autos de un lugar a otro, pero teníamos que ir atrás de la tranca, y era un lugar donde habían unas piedras antiguas, de rituales antiguos, y apenas llegamos el ambiente era tan pesado, se olía a muerte, las 3 olíamos, estábamos súper indispuestas, la gente de nuestros grupos igual percibían la muerte, y al principio empezamos como a ver escenas de qué había pasado antes. Venían las hermanas y nos contaban, estoy viendo esto, veo un río de sangre, veo tal cosa, y empezamos a ver todo, las piedras mismas diseñadas para los sacrificios y ese tipo de cosas, y de repente teníamos que hacerlo, el acto profético, en un ambiente de mucha muerte, de mucha tensión. Nuestras hermanas empezaron a llorar porque realmente era muy pesado, y de repente las 3 empezamos a reír. O sea, Dios se derramó de una forma tan hermosa que en un ambiente así de tenso, las 3 locas reíamos como nunca. Hicimos el acto profético y todos terminamos muy alegres porque, como dice la palabra, Él cambió nuestro llanto en gozo, ¿no? Gerson. Bueno, un acto profético que recuerdo ahora es que fuimos a uno de los cerros, ¿verdad? Donde había una pequeña virgen igual, y en la cual en aquel cerro, si recuerdo bien, se habían encontrado bastantes huesos de personas que habían sido enterradas. Entonces Dios nos dio la orden de hacer un altar de 7 piedras, como dice la palabra, ¿no? Que antes se hacía. Entonces nosotros con el equipo hicimos ese altar de 7 piedras, declarando los 7 espíritus de Dios manifiestas en cada piedra. Luego ungimos con aceite ese altar. Lo lindo fue que en el equipo había un sentir de pedir perdón acerca de esas familias y todo lo que se había hecho. Entonces yo veía personas que realmente se quebrantaban en Dios, o sea, se pusieron de rodillas y comenzaron a llorar pidiendo perdón, ¿no? Y dando también ese perdón que ahí faltaba acerca de las familias que habían sufrido todo esto y de las personas que habían sido asesinadas. Entonces ahí vi realmente cómo Dios obra de una manera sobrenatural, de una manera realmente linda. Guerra espiritual, estamos entendiendo los actos proféticos, hablando un poquito más de eso, para poder ver que hay cosas que hay que hacer, y en verdad las conexiones espirituales que hay, el ver el mundo invisible, que se te haga tan visible en estos tiempos de guerra, porque en verdad nos van a hacer entender lo que la palabra dice. Yo quiero animarte
que te metas en esto, ¿ya? Porque hay algo diferente, no es lo mismo que un conciertito, que ir el domingo al culto, un día de campo de la congregación, porque en verdad Dios se manifiesta como Él es, Jehová de los ejércitos. Quiero preguntarles a nivel personal, a nivel amistad, por así decirlo, ¿están más unidos, más separados después de una toma? ¿Cómo lo han visto? Obviamente la toma ha sido hace hartos años, no hemos estado en una toma últimamente, pero ¿cómo ha sido la vuelta? Ha estado, obviamente siempre va a haber roces, especialmente el cansancio, el hambre te hace hacer cosas, o sea, obviamente va a haber eso, pero ¿cómo ha sido eso en sus vidas como equipo, como amigos? Bueno, en la toma, durante la toma, yo sentía realmente una conexión bastante linda. Como dice la palabra, tenemos lazos de amor, ¿verdad? Sentía realmente esos lazos de amor durante la guerra. Veía como nadie se sentía tal vez mayor que otro. Veía como realmente todos estábamos por una misma causa. Si bien es cierto que han habido ciertos pequeños roces tal vez, yo creo que lo hemos podido manejar. Ahora veo que tenemos una conexión espiritual en el equipo bastante fuerte. Yo creo que nos unen guerras, nos une una misma sangre, ¿verdad? Pero si bien en cuando hay ciertos, como decía, pequeños roces, creo que son sobrellevaderos. Yo creo que obviamente después del tiempo de la toma, durante hemos estado muy unidos, nos hemos conocido más, nos cubríamos unos a otros, y después de los meses siguientes hemos estado muy unidos y se notaba esa conexión todavía. Sí han pasado muchas cosas, porque obviamente Dios, a pesar de lo que te permite hacer Dios, obviamente las tinieblas van a estar de por medio metidas para que no haya una unión, pero creo que si Dios está de por medio todo se sobrelleva y estamos sobrellevando todavía. Maggie. Bueno, yo creo que aún en guerra se conoce mucho el carácter de muchas personas. Yo creo que ahí es donde nos hemos conocido más. Y sí ha habido una conexión muy bonita y el apoyo, ¿no?, que teníamos aún entre guerras. A veces sentíamos algo que esto está pasando, no sé qué pasa, y nos poníamos a orar, nos pedíamos apoyo en cada uno y había una unión muy fuerte en la guerra. Después de eso sí se ha visto igual la unión, pero igual hay cosas que fallan, ¿no? Pero estamos sobrellevando igual eso. Sí, bien, puedo decir que en guerra espiritual no es como en otros eventos. En otros eventos podemos hacer amistad con muchas personas, pero en guerra espiritual hay algo, un extra que tienes con tus hermanos, ¿no? Y a pesar de que no los vuelvas a ver, el momento que los veas, sabes qué está pasando más o menos. Y es una conexión, me parece que es en el espíritu y no tanto en la carne como es en otros momentos. Es una conexión espiritual, a pesar de que mucha gente está en Chile, en otras partes lejos, que quizás no sabemos si lo vamos a ver por ahí solo en la eternidad, pero sabemos de que Dios nos unió, Dios lo trajo, y es la mejor manera de marcar unidad. La iglesia, si metiera en esto, toda la iglesia va a estar unida, va a estar establecida en un solo corazón y en una sola fe. Así que te animo de que esto levantes a tu iglesia para que vaya a esta unidad que solo en Cristo podemos tener. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.
algo que quiero que hablemos. Hemos sido uno de los sectores casi al final durante el evangelismo juntos, a la casa que era de la Quintral. La Quintral, voy a decirlo bien rapidito, era una de las personajes más conocidas en Chile por brujas, asesinaba hombres, hizo muchas matanzas en muchos lugares de Chile, tiene un montón de leyendas, ha hecho novelas, historias, de todo de esta mujer. Y una de las cabañas que ella manejaba, donde ahí torturaba a alguna de sus víctimas, era justamente en Talagant. Y nos tocó ir a ese lugar, todo el equipo, estuvimos todos completamente ahí, cada uno de nosotros ahí, y percibimos cosas. Uno, porque vimos en un árbol totalmente raro, que era lo que Dios nos mostraba, el pacto que ella había hecho con el diablo para tener cautiva la creación, y ahí hicimos algo. Luego había una casa. Cuéntame así bien rapidito cada uno, qué experiencias o qué cosas han percibido en ese lugar, que en verdad es notorio por el hecho de la maldad, y ahorita vamos a explicar por qué estamos hablando de esto. Sí, bien, para mí, más que todo, ese lugar me ha impresionado por la oscuridad que se percibía en el ambiente, uno, y cómo el diseño que tenía la casa misma, el lugar donde se hacían los sacrificios, era un diseño espiritual también, y cómo el reino de las tinieblas une los cielos y la tierra, y nosotros como iglesia quizás estamos en un desconocimiento de lo que es esto, y la verdad un poco me preocupó cómo hay más entendimiento en esa área, ¿no?, de parte de las tinieblas. Buen punto, las tinieblas son más sagaces que la luz. Bueno, a mí me sorprende igual que, por ejemplo, vimos un lugar donde hacía sus sacrificios, si más no me equivoco, ahí es donde cortaba las cabezas a los varones. Y antes de que lo diga, yo ya lo había visto en visión, y ahí me confirmaron lo que se estaba viendo, ¿no? En el lugar también se percibía, bueno, yo percibía un frío de muerte. Era muy fuerte, por más que estaba haciendo un calor tremendo, se percibía ese frío de oscuridad, de tinieblas, no sé cómo explicarlo, es algo feo, pero el hecho que estemos unidos también, o sea, no había ningún temor en nosotros, pero sí se veía esas cosas. A mí me impactaron varias cosas de ese lugar. Realmente la arquitectura de la casa era impresionantemente espiritual, aunque suene raro. Las cerámicas en los pisos tenían un diseño específico para que corra la sangre. Había un lugar donde estaba cerrado, no estaba abierto al público, pero había un huequito en eso y todos curioseábamos para ver qué había adentro. Era una mansión impresionante, pero apenas tú te acercabas a ese lugar salía un aire tan frío, ni siquiera era refrescante por el calor de afuera, pero era tan horrible, olía a muerte, se percibía la muerte misma, era muy, muy feo, y me impresionó cómo estaba cautiva la naturaleza. Todo estaba seco, todo tenía espinas, era un ambiente muy raro. Lo que más a mí me impresionó tal vez de eso es acerca del árbol, justamente donde la Quintral hacía ese pacto, ¿no?, con el diablo, porque el árbol tenía una forma bastante específica. O sea, la misma naturaleza, como decía Paula, ¿no?, se ha quedado cautiva acerca de las tinieblas, ¿no? Yo veía como ese árbol no era un árbol común, era un árbol bastante seco, era un árbol que realmente era como si el árbol tuviera un hueco dentro de sí, y sobre eso salían las otras ramas. Entonces yo veía como el diseño de Satanás muchas veces se puede plasmar inclusive en la naturaleza. Romanos 8 dice que la creación está cautiva, porque no por su propia voluntad, sino porque la sujetó, que es los pactos, que es el hombre, que es el diablo, y que está clamando y gimiendo uno la libertad gloriosa de los hijos, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué hemos mencionado esto? Uno, porque tenemos que ver una respuesta en la guerra espiritual. No es simplemente ir, orar, ungir ahí. La gente que vive ahí, la gente que trabajaba ahí, porque ese lugar ya pertenecía a la alcaldía, a un montón de veces han intentado construir algo y nunca podían, y nos contaban de que había incendios, incendiaban las máquinas, se arruinaban las máquinas, se escuchaban voces, había sombras caminando en el lugar. Entonces la gente le tenía un terror a construir, le tenía un terror a poder hacer algo ahí. Entonces nosotros cuando fuimos, poquito más no nos abren la puerta y pasen, hagan todo lo que quieran, porque el que cuidaba eso tenía un terror de ese lugar. Es más, no iba ahí
se quedaba a un lado, no entraba a ciertos lugares, y había como una estatua de piedra que eran 2 pilares, y en la parte de abajo eran como rendiduras, hueco, como una linecita donde allá hacía los sacrificios la que entrara, y la sangre corría por esos huequitos, por esas hendiduras del piso, donde mostraba un diseño infernal. Lo glorioso y lo que contamos es la respuesta de Dios. Esto fue el año 2010, con Lucio nos tocó ir este año a Santiago, a Talagante, pasamos el 2012, y 2 años después, la tremenda construcción hermosa que hay, la alcaldía logró derrumbar eso, y quiero que Lucio nos cuente un poquito, porque lo pasamos, lo vimos, y tú me decías, ¿es eso? No, no es, porque es difícil de creerlo, pero era el lugar. ¿Qué te pareció ese cambio espiritual y material? Porque no solo espiritual, o sea, de ver esa casa destruida, que nunca la tocaron desde la época de que entrara, a ver esa tremenda construcción. Claro, es obviamente impresionante ver cómo tu fe no es en vano, ¿no? O sea, ves cómo, aunque pase el tiempo, ha pasado un poco de tiempo, pero ha llegado la respuesta, y todo lo que, la fe que hemos puesto ha dado un fruto, y verlo así palpable, no solamente en palabras como estamos acostumbrados, una vez más recalcando aquello, sino una obra ya hecha, y donde se muestra nuestra fe, podemos decir que por esa obra podemos mostrar nuestra fe, amén. Entonces ha sido en verdad algo muy edificante para mi fe personalmente. Es algo bueno entender esto. Y es bonita la palabra, es algo edificante para la fe. Quizás los mismos hermanos que viven allá ni se han dado cuenta, y si nos están viendo, vayan y vean y cómo estaba destruida la casa, y vean ahora cómo está. Es otra cosa. Literalmente y ni siquiera es un monumento de alcaldía común, o sea, es hasta moderno, postmodernista, un centro cultural lo han vuelto, donde van a hacer conciertos, van a hacer todo. Yo he hablado con los pastores, decían, alquilen el lugar, hagan conciertos cristianos, levanten y glorifiquen a Dios, que una iglesia alquile todos los domingos y haga ahí su culto, porque en verdad puede pasar cosas gloriosas, y todavía creo que ese lugar va a terminar siendo una iglesia. ¿Y por qué lo mencionamos esto? Porque así, a nivel personal, les hemos en la entrevista preguntado, cada uno ha tenido un fruto de Dios en su vida. Como equipo de Puntas de Lanza hemos visto un fruto de Dios, cada pastor ha tenido un fruto de Dios, y lo hemos podido ver, no solo porque les hemos entregado más de 300 vidas a cada congregación que ha participado en esto, sino que han tenido vivencias, experiencias, unidad en su gente. Y otra cosa que es importante recalcar, la comunidad ha sido transformada. Ha habido frutos diferentes, ha habido cambios en ese lugar. Cuando nosotros subimos al cerro en la toma de Talagante, ese cerro era café, ¿no? Era seco, muerto. Y ahora pasar por ese cerro, le mostraba a Luz, y mira, ese es el cerro, y era verde, era pasto puro, y decía, no, y hemos ido en invierno, donde una época que no debería haber pasto, era totalmente cambiada, la creación fue liberada, lograron restaurar eso. Entonces no solo es un cambio a las vidas personales, sino a toda la comunidad, a todo lo que implica la creación, la gente, las vidas, las iglesias, las personas y la comunidad en sí. Así que te animo que hagas esto. Por eso estamos en estas entrevistas, para que vean que no es el cuento de Manuel, no es la invención de Manuel, sino que en verdad Dios está haciendo algo. Y si tú vas a ver las naciones, en todas las naciones está pasando esto. No vamos a terminar aquí, vamos a tener más programas para hablar. Tenemos por lo menos un programa más para entender la posguerra, qué pasa después de la guerra, entender cuándo es un ataque del diablo, cuándo Dios está ordenando la casa para traer una libertad. Así que no nos cambien, no nos buscan el siguiente programa, porque vamos a estar hablando de esto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos en el siguiente programa, Moldeados a su imagen.
Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.